El desempleo llegó a un 11,2% en el trimestre marzo-mayo, el que corresponde a su nivel más alto en 16 años. Para profundizar en este tema, el tema de la contingencia económica mundial, nos acompaña Eric Parrado, economista jefe del Banco Interamericano del Desarrollo. Eric, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo primero, preguntarle por, usted fue parte del equipo asesor de Andrés Velasco durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet cuando él fue el ministro de Hacienda, fue superintendente de banco en la segunda administración de Michelle Bachelet. Por eso partir por un poco la economía local, lo que está sucediendo dentro de Chile y su mirada, obviamente, desde Washington, desde el Banco Interamericano del Desarrollo. Hoy día conocimos cifras del desempleo, 11,2%. ¿Cómo ve usted la realidad nacional desde Estados Unidos, ahora desde la distancia? A ver, mi mirada siempre, por lo menos en el trabajo que estoy haciendo hoy día, es de una mirada regional y por lo tanto lo que vemos en Chile es bien comparable a lo que está pasando en otros países. El impacto de la crisis gemela por el lado sanitario como económico está pasando en muchos lugares. Y yo diría que hoy día Latinoamérica y el Caribe de alguna forma está viviendo una triple parada súbita y eso también le está pasando a Chile. Uno, una parada súbita por el lado de la movilidad humana, por los confinamientos y las restricciones de viaje, que eso obviamente tiene impacto en muchos países en términos económicos. Dos, por la parada súbita relacionada con el comercio, es decir, estamos exportando, importando mucho menos que en los niveles prepandemia. Y tres, por los niveles de flujos financieros que están saliendo de nuestros países, sobre todo en el mes de marzo y abril, y eso ya ocurrió. Y es el impacto que hoy día estamos viendo. Primero, un impacto financiero y por eso las bolsas, los tipos de cambio se movieron abruptamente durante marzo y abril. Y hoy día lo que estamos viendo es el impacto del sector real. Y uno podría decir que hoy día estamos viviendo una recuperación, y algunos le llaman una nueva letra, que es la letra K, en el sentido de que los mercados financieros se vuelven a recuperar de alguna forma, pero el sector real sigue cayendo fuertemente. Se está viendo las tasas de crecimiento económicos, por ejemplo, el reciente IMASEC de abril, vemos una caída profunda del 14% y probablemente mayo va a ser en torno al mismo número o incluso peor. Sí. Y también estamos viviendo en términos del desempleo, como tú bien dices, ya llegamos a 11,2 y eso representa una caída, si uno toma el máximo respecto al número de empleados hoy día, de casi 1.700.000 personas. Son 1.700.000 personas que hoy día no tienen trabajo y ese es el impacto que hoy día estamos viviendo por esta crisis. Un punto importante, señor Parrado, tiene que ver con en qué momento estamos de la crisis. Para muchos este ha sido, o el segundo trimestre es el peor momento de la crisis en cuanto a cifras económicas. El segundo trimestre, el tercero va a ser malo, pero no tan malo como el segundo. Se lo pregunto, ¿estamos en el peor momento de la crisis? Y lo segundo, ¿tiene Chile más herramientas que otros países de América Latina para la recuperación desde la visión del BID? Bueno, esa visión de que el segundo semestre va a ser malo, eso de todas maneras, ¿no es cierto? Eso hay certidumbre tanto en el mundo desarrollado como en el mundo emergente y particularmente en el caso chileno. El tercer trimestre va a haber mucha incertidumbre respecto a cómo nos recuperamos y cómo es la abertura en términos de la actividad económica y cómo paramos los confinamientos, si lo hacemos en términos sectoriales, si lo hacemos en términos regionales o en términos comunales. Obviamente, el desafío va a ser ese de cómo abrimos inteligentemente nuestras economías para generar la actividad económica en el tercer y cuarto trimestre. Habiendo dicho eso, las proyecciones económicas son bastante negativas y han ido empeorando en el tiempo, producto justamente de los alargues de los confinamientos. Hoy día, la última revisión que hace el Banco Central de Chile tiene una proyección de crecimiento en el 2020 de entre menos 5,5 a menos 7,5, y también el Fondo Monetario salió recientemente con una proyección ya en el lado negativo extremo de menos 7,5. Entonces, las proyecciones van a significar que el segundo trimestre va a ser muy malo, pero el tercer trimestre todavía puede seguir siendo malo si es que no hacemos esta apertura inteligente en términos de la actividad económica. Nuestra propia proyección para toda la región está entre un menos 8 y un menos 10%. Entonces, imagínense el impacto fuerte negativo que tienen nuestras economías hoy día. Estaba leyendo una entrevista que dio usted al diario El País de España sobre la recuperación en América Latina y ahí usted tiene o presenta una proyección que realmente es desoladora. O sea, para alcanzar el nivel de Producto Interno Bruto que teníamos previo a la pandemia, en América Latina nos va a costar por lo menos 3 a 4 años. Y estoy siendo positivo, en el sentido de que la tendencia que llevábamos era una tendencia de un crecimiento relativamente
bajo, pero obviamente un crecimiento razonable. Y si tratamos de revisar con esta caída en la región del 9%, va a ser súper difícil tratar de tener esta recuperación en B como todo el mundo lo plantea. Y por lo tanto vamos a tener que recién cerrar esa brecha en 3 o 4 años para llegar a la tendencia de ingreso y de actividad económica que hemos tenido, si uno toma, por ejemplo, desde el 2010 al 2019. Y ese es el impacto que tenemos. Entonces, la preexistencia era muy grande, ya estábamos creciendo poco, baja productividad, problemas de distribución del ingreso, y a pesar de eso vamos a demorar para llegar a la tendencia de ingreso que teníamos antes en términos de crecimiento económico. ¿Cómo ve usted? Sí, dele. No, y por eso es un desafío que está viviendo toda la región, pero en particular Chile. Chile debería tener tasas de crecimiento mucho más altas de las que tiene hoy día o las que tenía antes de la pandemia, y es el desafío en términos de la recuperación. ¿Cómo pensamos, primero, enfrentar esta pandemia, pero al mismo tiempo cómo pensamos en una recuperación que sea sostenible en el tiempo? Sí, justamente en ese punto, ¿cómo ve usted a la distancia, obviamente, sin entrar en la arena política, obviamente por el cargo que usted ocupa el día de hoy, las medidas que se han tomado? Hoy día, por ejemplo, vimos el presidente de la República presentando un proyecto de ley que robustece la ley de protección del empleo. La semana pasada vimos ya que comenzó a regir el nuevo ingreso familiar de emergencia. Esto en consonancia con también el Banco Interamericano del Desarrollo, que también está entregando ciertos préstamos para programas sociales en nuestro país. Por supuesto, tenemos una actividad bastante fuerte, estamos preocupados y ocupados de lo que pasa en la región, obviamente de todos los países que pertenecen de alguna forma al BID, y Chile no es la excepción. Y lo que hemos visto también es que cuando uno hace una revisión comparativa de todos los paquetes monetarios, fiscales y financieros, obviamente el paquete de Chile es bastante grande. Obviamente la implementación tiene detalles, tiene tiempos, pero cuando uno revisa los paquetes en términos de sus tamaños y sus magnitudes, obviamente el de Chile es uno de los más importantes de la región. Y esa es la buena discusión que hoy día tenemos. No es un tema de cómo financiar las cosas, sino es revisar cómo hacemos la implementación en términos de las distintas ayudas que tenemos que darle a las personas que están perdiendo ingresos, a las personas que están perdiendo empleo y obviamente a las pequeñas y medianas empresas que están proveyendo de alguna forma de servicios y bienes para todos nosotros. Entonces, también hay que pensar inteligentemente cómo estos paquetes tienen que ser significativos, tienen que ser oportunos, pero también tienen que ser temporales para no tener los problemas que tuvimos en la crisis global financiera, en que muchos países hicieron un gasto excepcional, adicional al que podían hacer, pero después se quedaron con niveles de deuda muy altos. Y por eso tenemos que tratar de balancear el gasto que vamos a hacer constantemente, pero además tiene que ser un gasto temporal justamente para poder enfrentar esta crisis. Justamente está el temor de algunos economistas, leía, no sé, a Sergio Ursúa, a otros economistas aquí que trabajan también en Estados Unidos, también tienen trabajo docente en Chile, que planteaban su preocupación de que muchos de estos paquetes que son, como dice usted, que son por el momento, son coyunturales, se transformen en permanentes. ¿Usted ve también ese peligro, no solamente en Chile, en América Latina? Eso pasa y eso ha pasado, y justamente cuando uno revisa qué pasó durante la crisis global financiera, hubo varios paquetes fiscales en que la idea era que fueran temporales, pero finalmente se transformaron en paquetes permanentes y por eso los niveles de deuda aumentaron fuertemente. La idea hoy día es enfrentar esta crisis pandémica de alguna forma, estamos dentro del túnel, hay que enfrentar los temas sanitarios, hay que enfrentar los temas de salud, pero también hay que tratar de tener una visión de cómo recuperamos nuestra economía. Vamos a terminar en esta crisis más pobres, vamos a terminar más endeudados y vamos a terminar con una peor distribución del ingreso. Y por lo tanto, cuando ya pase la pandemia, obviamente tenemos que tratar de hacer una consolidación fiscal para bajar los niveles de deuda y tener un gasto sostenible en el tiempo. Es el desafío que tiene América Latina, pero también es el desafío que tiene Chile. El descubrimiento de una vacuna, ¿marca eso el punto de inflexión a nivel económico global? De todas maneras, pero el problema es que se va a demorar esto. Primero tenemos que inventar, producir la vacuna, después tenemos que tratar de distribuirla y después tenemos que tratar de aplicarla rápidamente. Y eso va a tomar mucho tiempo. Y en el intertanto, obviamente, tenemos que ser cuidadosos respecto a los confinamientos y respecto a la salida inteligente en términos de la actividad económica. Porque si no van a pasar estas cosas que están pasando en algunos países en que decidimos
entrar a la actividad económica de lleno, pero de nuevo están volviendo los casos asociados al COVID-19. Y por lo tanto, finalmente, por tratar de adelantar esta salida a la actividad, vamos a tener mayores problemas. O sea, justamente, y aquí terminando, señor Parrado, esta recuperación que muchos en un inicio veían en B corta, ahora tiene más cara de U, incluso usted planteaba recuperación en forma de K, que nunca la había escuchado, pero tiene su lógica, y también dicen algunos economistas, con algunas mini crisis entre medio, o sea, la recuperación va a tener pequeñas mini crisis mientras vayamos retomando un poco el vigor. Exactamente, y cuando uno tiene una visión un poquito más tradicional de la forma de recuperación, nosotros hemos planteado desde el principio de año que va a estar más parecido a una U, en el sentido que se va a demorar más tiempo en términos trimestrales. Pero hacemos también la anotación de que esta recuperación puede ser una K. ¿En qué sentido? De que hay sectores que se recuperan rápidamente, pero hay sectores que siguen cayendo, y esa es la pata de abajo de la K, ¿no es cierto?, en que de alguna forma estamos viendo cierta desconexión en algún sentido. Una desconexión que se ve, por ejemplo, en el sistema financiero, en que las bolsas se empiezan a recuperar, los tipos de cambio se empiezan a estabilizar, pero por otro lado el sector real empieza a caer fuertemente. Y lo mismo pasa entre ricos y pobres. Hoy día vemos que el impacto de la crisis asociada al COVID-19 está mucho más enfocada a los sectores de menores ingresos y por eso hay que apoyarlos mucho más. También está enfocada a las pequeñas y medianas empresas que sufren mucho más el freno de la liquidez y de los créditos, y no así las empresas grandes. Y también tenemos la brecha de género, que también vemos que, por ejemplo, en el caso del desempleo, el desempleo es más alto en el caso de las mujeres que los hombres. Entonces también vemos distinciones en este periodo, primero de crisis y segundo de recuperación. Justamente en ese punto, y aquí termino, habíamos visto cifras, por lo menos en los últimos meses, semanas, en cuanto al retroceso de la participación laboral femenina en nuestro país puntualmente, un retroceso de 10 años. ¿Va a haber algún tipo de política desde el Banco Interamericano del Desarrollo, justamente, no solamente a nivel chileno, a nivel global, a nivel latinoamericano, para que la brecha de género, sobre todo en participación laboral, se vaya acotando con todo lo que se ha retrocedido en los últimos meses? Uno de los pilares fundamentales en términos de crecimiento económico y desarrollo de nuestros países, obviamente, es la paridad de género. Estamos desaprovechando talento, estamos desaprovechando a trabajadoras que pueden comprometerse a empujar a nuestras economías. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo adicional en términos de cerrar todas las brechas de género que existen. Hoy día no hay mayores diferencias en términos de educación y salud, pero sí hay muchas diferencias en términos económicos y obviamente es vergonzoso las diferencias que tenemos en términos de brechas de salarios y en términos de las oportunidades que pueden tener las mujeres para contribuir en el mercado laboral. Y ahí hay los esfuerzos que está haciendo el BID, obviamente están orientados a empujar y apoyar a todos los gobiernos para poder cerrar esas brechas de género tan pronto sea posible. Eric Parrado, economista jefe del Banco Interamericano del Desarrollo, un honor esta conversación desde Washington, D.C., con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Que les vaya muy bien.